Yendo un poquito a la cuestión del salario que hablábamos al principio. Mañana, como decíamos, está el Consejo del Salario. ¿Cuál es lo que pedimos, la posición de la CTA? ¿Cuáles son las discusiones que estamos planteando desde el IES, desde nuestra central? A ver, históricamente la central lo que planteó es discutir un número, no es lo central. Claro. ¿Pero por qué? Porque el salario mínimo vital y móvil, lo primero que habría que definir es qué es lo que necesita un trabajador. ¿A cuánto necesita un trabajador? Que de hecho es una obligación del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil calcular la canasta básica. Cuando digo que es una obligación, no es algo que se me ocurrió a mí, no es algo que se le ocurrió a la central, es algo que está en la ley. Entonces, lo primero que tendría que hacer el Consejo del Salario, y esto es la posición histórica de la CTA, es calcular cuánto es el monto que requeriría un trabajador para garantizar todas esas necesidades que están enumeradas en la legislación, que ya las mencioné. Sí. ¿Y cuál es ese? Bueno, como el gobierno no lo hace eso, digo, a ver, hay algunas estimaciones. Yo no tengo el último número, como estos números además con esta nivel de inflación cambian todo el tiempo, no tengo a mano cuál fue el último número. Sí sé que la central lo que viene planteando es en ningún caso el salario mínimo vital y móvil debería estar por debajo de la canasta de pobreza de una familia tipo. Pero de vuelta, no como postura definitiva, digo, la postura definitiva es más una postura de principio, pero pensándolo en, bueno, hay que poner un número. Sí. Bueno, hoy por hoy la canasta básica para una familia de 4 personas ronda a los 850.000 pesos. Bueno, esa central es el salario mínimo vital y móvil, no podría estar por debajo de ese monto. Recordemos, hoy está en 230.000. Sí. Pero bueno, a ver, es parte de la discusión. Digo, ¿para qué nos sentamos en esa mesa? ¿Para qué vamos a esa discusión? Bueno, por lo pronto, para decir qué es lo que necesitaría un trabajador, qué es lo que necesitaría una trabajadora, su grupo familiar, para reproducirse en condiciones mínimas. O sea, salario mínimo, lo mínimo. Así que bueno, digo, un poco por ahí va la discusión mañana. Y que de vuelta, recordemos, es un salario que luego tiene proyecciones sobre otros sectores. Claro. Porque en nuestro país, la mitad de la fuerza laboral está por fuera del mercado formal de fuerza de trabajo. Claro. O sea, cuando hablamos en Argentina hay más o menos, a grandes rasgos, 20 millones de puestos de trabajo. De los cuales 10 millones son asalariados formales. Entre el sector privado, unos 7 millones y piquito, y sector público, 3 millones y piquito. Casi 11 millones. Hay otro tanto que son asalariados en el sector informal, no tienen aportes al sistema de seguridad social, que no tienen cobertura de los convenios colectivos de trabajo, y trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. El pibe, la piba que se gana la vida vendiendo en una manta en el 11 o tocando guitarra en el subte. ¿Los Rappi entran ahí o entran en otro? A ver, ahí hay que ver en general hay que ver cómo está encuadrado. En algunos casos están como asalariados. Si no me equivoco, Pedidos ya tenía algunos reconocidos como trabajadores formales, pero la mayoría están como cuentapropistas. De hecho, los obligan a facturar el monotributo. Entonces figuran emprendedores. Claro, pero esos son los emprendedores. A ver, cuando se habla tanto del emprendedorismo, no hay gente que se sienta en un garage a desarrollar una gran empresa digital que le vende servicios al mundo. No. El emprendedor en Argentina es el pibe que sale a pedalear, la piba que sale a pedalear en su bicicleta con el teléfono y entrega pedidos y con eso se gana la vida. O el trabajador, la trabajadora que sale con su auto a manejar de vuelta con una aplicación, ganándose la vida con eso, o que compra ropa en alguna feria del conurbano y después hace algún emprendimiento en alguna página de ventas online y bueno, le pone le hace algún agregado y las vende a través de esa página. Eso es el emprendedor en nuestro país. Sí. Y es gente que es cuenta propismo de subsistencia. Lo único que le permite es tener un ingreso ganado con su laburo y que le permite de vuelta comprar la comida, la ropa, pagar el alquiler, mandar a los pibes a la escuela. Sí. Esto es muy importante porque no estoy seguro del número, pero apostaría que es pero muy extremadamente bajo el nivel de los y las jóvenes con trabajo registrado.
Mira, parte de la tragedia de la economía y del mercado de fuerza de trabajo de nuestro país en el pasado reciente, digamos, ya no me voy a la historia tan larga, pero en el pasado reciente es que el Producto Bruto en Argentina, es decir, lo que produce la economía argentina, hoy es más o menos lo mismo que lo que producía en el 2011. O sea, pasaron 12 años y producimos más o menos lo mismo. En términos de cómo se distribuye ese producto por la cantidad de personas, menor, porque la población crece todos los años aproximadamente un 1%, un poquito menos de un 1%. O sea, son 400.000 personas todos los años que nacen más que las que mueren. Eso hace que la población en 12 años aumentó más o menos un 10%. Eso quiere decir que si tenemos la misma torta, pero somos más, la porción que nos toca a cada uno es más chica. Esto es una economía que no crea puestos de trabajo. Una economía que no crece es una economía que no crea puestos de trabajo, que no genera condiciones para el aumento salarial, que no genera condiciones para la formalización de los puestos de trabajo. Si miramos la serie larga de empleo registrado en el sector formal, lo que vamos a ver es que en los últimos 12 años está estancada, no crece. Ahora, ¿cuál es el problema? Yendo a tu pregunta. Hoy un pibe y una piba que cumple 30 años, ustedes entraron al mercado de fuerza de trabajo en el 2011. Cuando cumplieron 18 años, más o menos, en el momento que se estancó. Entonces, llegaste, te abrieron la puerta, te dijeron, bueno, listo, terminaste la secundaria, a laburar, y te mandaron a laburar a un lugar donde no había laburo. Entonces, vos llegás ahí y decís, che, quiero laburar, no hay, quiero laburar, no hay, quiero laburar, no hay. No, ¿cómo que no hay? Si hay gente trabajando. No, esta es la gente que ya viene trabajando. No tengo más trabajo. No tengo nuevos trabajos. Entonces, ¿qué salís a hacer? Lo que podés, lo que encontrás. Esto siempre es así. Uno de los primeros trabajos que tiene siempre son trabajos más informales. Lo que pasa es que después te vas acomodando. Bueno, conseguiste un informal, estuviste un par de meses, te fuiste a un restaurante, estuviste un par de meses, saliste con la bici, hasta que pegaste uno. Pegaste uno y decís, mira, acá tengo recibo de sueldo, cumple un horario, me garpan bastante mejor que lo que me pagaban antes. Listo, me quedo, lo cuido. Este es un poco el mecanismo clásico. Bueno, esto en un contexto donde en algún momento aparece ese puesto de trabajo. Claro. A ustedes eso no les pasó. No. Porque desde que entraron, desde que les abrieron la puerta al mercado de trabajo, el mercado de trabajo no creó nuevos puestos de trabajo. Entonces, todos los puestos de trabajo que estaban ya estaban ocupados. Y el que lo tenía ocupado lo abrazaba, no lo alargaba. Entonces, ¿qué pasa? Hoy ya tienen 30. Ya no son el pibe y la piba que salió de la secundaria y que, bueno, va a hacer lo que puede, total vive con los viejos, está estudiando. Sino que, quisiste armar una familia, quisiste tener una vida, quisiste progresar. Y el mercado de fuerza de trabajo, que depende en gran medida de lo que pasó con la economía, no te da esas oportunidades. ¿Cómo no vas a estar enojado? ¿Cómo no vas a querer? A ver, yo te vengo a hablar a vos de derechos laborales y vos me mirás y me decís, pero pará, yo hace 12 años que estoy laburando y nunca no los conocí. Entonces, yo no me puedo enojar con ese compañero, con esa compañera que me dice, con toda razón del mundo, que en su experiencia vital esos derechos laborales no existieron nunca. Bueno, lo que tengo que ver es entender por qué ese compañero o esa compañera está teniendo esa posición, tratar de hacer un análisis de cuáles son las circunstancias materiales que generaron ese problema y en todo caso dar alguna discusión política, algún debate en otros ámbitos y con esos compañeros también para tratar de plantear que la salida es por otro lado, no rompiendo todo. Pero de vuelta, al compañero o la compañera que quiere romper todo porque hace 12 años que se está pelando arriba de una bicicleta y que ve que no le encuentra la vuelta y que no hay perspectiva de que le vaya a encontrar la vuelta, y sí, el enojo de ese compañero está totalmente justificado. Bueno, nos dejaste sin palabras. No, está increíble realmente esta discusión. No, y que no, o sea, personalmente yo no sabía que en 2011 había un estancamiento económico que no hacía que no se produzca más trabajo. O sea, eso fue como, está bien, yo lo veía, lo veía en mi vida, en la vida de mis amigos. De otra manera de esto, claro. La amplificación de la cuestión informal, la existencia de los rap y esto, bueno, esto es un síndrome de la imposibilidad de crear otras cosas. Bueno, cuando lo ves en estadísticas, a ver, vos ves el empleo privado está completamente planchado, el empleo en el sector público crece un poco y lo que se dispara es el monotributo.
pero se dispara, ¿no? Es el empleo por cuenta propia. Y también, ahí no tenemos la serie tan larga, pero va un poco en la misma dirección, el empleo no registrado. Son los dos que se disparan, porque de vuelta, los trabajadores, las trabajadoras, algo tenemos que hacer. Y sí. No tenemos la ventaja, no nos podemos dar el lujo de quedarnos cruzados de brazos en casa. Porque algo tenemos que hacer, porque si no, no comemos. Entonces vos salís a buscar laburo, y si no hay laburo formal, ¿qué haces? Y agarrás el que viene. Totalmente. Agarrás el que viene. Y vas agarrando los que vienen. A veces si tenés contención, digo, por ahí hay compañeros, compañeras que, bueno, te bancan un poco en casa, tenés algún tipo de respaldo y tenés capacidad de bancarte algunos momentos sin laburar. Pero en la mayoría de los casos no. Algo tenés que hacer porque si no, no comes. Bueno, Luis, gracias. Primero que nada. Muchas gracias. Demasiada data como para seguir procesando. También por ahí nos estaba llegando también el informe de la situación de CIPA, que después probablemente cuando ya salga en la difusión para los compañeros y compañeras lo vamos a estar compartiendo. Pero sí, para ir cerrando, porque ya nos quedan re poquitos minutos, de hecho ya estamos pasados hace un rato. Como siempre. Sí, como siempre. Hacerte una pregunta sobre, bueno, estos 3 desafíos que vos un poco vas anunciando en el análisis que haces en torno a, bueno, al desempleo o a la baja en la ocupación laboral, sobre todo en este informe que nos habías compartido. Yo los marqué. Un poco creo que es la síntesis de lo que venimos hablando igual. Es el piso salarial por un lado, el desafío como el movimiento obrero, la apreciación cambiaria, que algo nos estuviste explicando, y la destrucción del empleo público, que ahí creo que, y con esto viene la pregunta, vos haces como un análisis que esto es una situación similar a la que se vivió en los 90, bueno, ¿no? A ver, hay puntos de contacto con los años 90, sin duda. Hay otros casos, hay otras cuestiones que no, pero efectivamente, a ver, lo que tenemos en los años 90, lo que tuvimos fue luego del proceso hiperinflacionario del 89, 90, todas las reformas estructurales que impulsó el gobierno de Menem. Esto se tradujo a grandes rasgos, hubo algunas cuestiones que fue, por un lado, una destrucción muy fuerte de puestos de trabajo en el sector formal. Es decir, el crecimiento del desempleo se explicó fundamentalmente por los despidos de muchos trabajadores del sector formal y por el ajuste en el sector público. Que fueron dos cuestiones que fueron a la par. Eso en un contexto donde los trabajadores y las trabajadoras que seguían teniendo trabajo tenían niveles salariales relativamente elevados. Con lo cual, una disparidad, una sociedad muy dual. Tenía gente que estaba cayendo del sistema. Y gente que estaba muy bien. Y gente que se iba de vacaciones al exterior. El piso de champán. Y esto era muy, muy notable. A mí me pasaba en la escuela, yo estaba en la secundaria en esa época, y tenía compañeros que sus viejos perdían el laburo y entraron en una situación muy crítica, y tenías compañeros que se iban de vacaciones a Brasil todos los años, a Estados Unidos. Pero porque de vuelta, era una sociedad muy dual en ese sentido. Y eso ligado a esta tercera cuestión que vos decías, que es la apreciación cambiaria. Es decir, Argentina en los 90 se volvió un país muy caro en dólares. Entonces, vos por ahí con lo que cobrabas acá, te alcanzaba para vivir ahí, pero si podías ahorrar un poco, te podías ir de vacaciones al exterior, porque en el exterior era todo mucho más barato. Esto no es sostenible. Claro. Y de hecho no fue sostenible. No fue sostenible, Explotó. Bueno, hoy estamos viviendo de manera mucho más acelerada algunas cuestiones que son similares. De ahí el miedo, digamos, a que se produzca... Claro. De ahí el miedo a que esto termine derivando en un evento disruptivo, digo, un evento que tenga... ¿Qué es lo que nos mencionabas hoy, digamos, como para hacer una síntesis? Exacto. Porque ahí vos estás teniendo un proceso de apreciación cambiaria muy importante. Hoy Argentina se volvió una vez más muy cara en dólares. Entonces, fíjate, querés comprar una computadora acá y la querés comprar en Chile, y en Chile sale la mitad. Digo, no estoy hablando de Estados Unidos, no te estoy hablando de ir a Miami, digo, el que se fue de vacaciones a Miami. Pero, por ejemplo, es muy claro cómo los que viajan al exterior aprovechan para comprar un montón de cosas que son de consumo cotidiano, ropa. Entonces, ahí hay un elemento que emparenta con los años 90. Otro elemento es el ajuste en el sector público. Está viendo un ajuste un ajuste que tiene un componente muy fuerte en lo discursivo, que todavía en los números hay que ver cómo evoluciona. Está siendo, te diría, más importante en lo discursivo que en lo material,
Pero en lo material también está avanzando de manera muy... En lo material, de hecho, creo que esto Macri fue un poco más... Por eso, ahí habría que ver. Y ahí hay que ver cuánto del ajuste se da en el Estado Nacional y qué pasa en las provincias. Porque en el sector público la mayor cantidad del empleo está en las provincias, no en el Estado Nacional. Claro. Sí, claro. De hecho, sobre el total, ahora en el empleo público hay aproximadamente 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país. El Estado Nacional emplea a poco más de 700.000, o sea, un poco más del 20%. Pero de esos 700.000 ahí tenés todas las Fuerzas Armadas, toda la Policía Federal, la Que sigue Gendarmería, contratando más. que te diría, habría que sacarla del análisis. La Administración Pública Central, estamos hablando de 350.000 personas. Digo, es el 10% de la torta total de empleo público. Ahora, hay que ver qué pasa con el empleo público, porque sí, efectivamente está habiendo un ataque muy fuerte, no solo a los trabajadores y las trabajadoras del sector público, sino también a la función del Estado. Sí, sí, a las políticas regulador. públicas per se, o sea, porque Exacto. en realidad se están quitando ese acceso a esa política. Exacto. Son las dos cosas, van las dos cosas en paralelo. Entonces me parece que ahí sí hay algunos desafíos, porque de vuelta, pensando en lo que preguntaba Fede hace un rato, que decía, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Digo, ¿qué es lo que hay por detrás? Bueno, algo que está por detrás que no hablamos antes es la redefinición del papel del Estado. Digo, ¿cuál va a ser el papel del Estado? Ya no de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, que obviamente son un componente central del papel del Estado, pero bueno, lo que apunta el gobierno es decir, va a cambiar el papel del Estado. Es un Estado que se retira, que le deja todo a los privados. Y si el privado no interviene, no importa, no es problema mío. Entonces, si acá no hay... el sector privado no le resulta rentable poner una escuela o no les resulta rentable poner un hospital, bueno, Habrá menos escuelas. Qué mala suerte, ¿no? que la gente de ese lugar se encargue y vea cómo se... Digo, hay algo de eso en el trasfondo, que me parece que es un riesgo muy importante, incluso mayor al que tuvimos en los 90. Pero ahí sí, claramente hay algunos puntos de contacto muy importantes. Bueno, para seguir charlando entonces. Sí, de hecho seguiremos hablando, retomando cosas de estas porque fue muy valiosa esta charla. Cuando quieran. La verdad te agradecemos mucho. Y esto, a veces lo vemos números que no terminamos de comprender y con gente que estudia y que sabe un poquitito bastante más de esto, los puede bajar a tierra y creo que eso también es un aporte muy valioso. Decir, bueno, en lo material, perdón por golpear. ¿A qué equivale? ¿Qué significa realmente esos numeritos tan simpáticos? Sí, tan cómo poco nos simpáticos? impacta, ¿no? Exactamente. Si yo me voy a quedar con lo del trabajo que dijiste, lo de la recesión del empleo, yo lo voy a empezar a decir ahora en todos lados. Es que no lo puedo creer. Arroba con eso. Sí. Bueno, cuando quieran la seguimos. Bueno, muchas gracias, Luis. Y bueno, y muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando durante el día de hoy. Estamos todos los miércoles de 1 a 3 a través del canal de la CTA Autónoma y nos pueden seguir en Instagram como Estamos Seteadas. Gracias. Aquí. Saludos. Gracias.